Atención, porque esto es dinamita pura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que tanto el ELN como la segunda Marquetalia estarían previendo una invasión de Estados Unidos a Venezuela y no lo dice en voz baja. Asegura que hay sectores de ultraderecha en Colombia, en Venezuela y en Washington empujando a esta guerra. Petro advirtió que un ataque así no solo molestaría al territorio venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que abriría una herida imborrable en la antigua Gran Colombia, una herida que dividiría a los pueblos hermanos por generaciones y dejaría a Latinoamérica marcada para siempre. Todos los detalles de esta nueva revelación realizada por el presidente colombiano Gustavo Petro las tenemos para ustedes en un material que hemos preparado y que me permito leerles a continuación. Petro fue directo, señores. Ambos grupos esperan una invasión de Estados Unidos, lo cual sería una enorme torpeza para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los países y construir una situación similar a la de Libia, Siria o Irak. Estas fueron las palabras textuales expresadas por el presidente colombiano Gustavo Petro cuando hizo esta denuncia. Con esa comparación, el presidente colombiano dejó claro que el guión ya lo conocemos. Estados Unidos entra, desestabiliza, deja un país destruido y la región en llamas. Y ahora advierte que ese libreto estaría por escribirse nada más y nada menos que en suelo latinoamericano, en un territorio que ha sido históricamente de paz. Pero Petro también puso los puntos sobre las IES y claro, jamás acusó al ELN del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Al contrario, aseguró que nunca ha dicho eso y que las investigaciones apuntan hacia otra dirección. Y vuelvo a citar al presidente colombiano Gustavo Petro, que el ELN lea mis discursos, no la prensa, no hablo por hablar, lanzó Petro en sus redes sociales respondiendo directamente a quienes intentan tergiversar sus palabras y su mensaje en este sentido fue, señores, contundente y sin espacio para malas interpretaciones. Aquí, bueno, puntualizar, señores, que hay un dato clave que pudiera complementar un poco lo dicho por Petro y que suele quedar fuera de estos debates. Entre 2001 y 2022, las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Siria y Libia dejaron más de 940,000 decesos directos por violencia armada. Esto es lo que refleja organizaciones internacionales vinculadas a Occidente, universidades como la de Brown, es decir, fuentes occidentales. Imagínense cómo será la realidad. Además de 38 millones de desplazados forzados. El costo, más de 8 billones de dólares gastados por Washington en esas guerras. Esto, ¿por qué les doy estas cifras catastróficas? Bueno, porque precisamente estos escenarios son los que les gustaría o lo que parecieran estar organizando ciertos factores de la ultraderecha en la región para nuestro continente. Entonces, estos datos es importante que los conozcamos para entender qué es lo que se está jugando y con qué está jugando estos factores de ultraderecha que solo piensan en intereses propios. Pero sigamos porque tenemos más datos para ustedes. El mandatario colombiano, regresando a las declaraciones de Petro, detalló que los indicios de ese crimen señalan un camino, la segunda Marquetalia, y subrayó que ese grupo tiene presencia tanto en Venezuela como en Colombia, con conexiones claras entre ambos lados de la frontera. La advertencia en ese sentido fue directa, fue concreta. Estados Unidos no actúa solo, sino en conjunto con sectores radicales en ambos países, y cito, sectores de la extrema derecha presionan esta aventura violenta. Insistió recalcando que sería un error histórico. Para Petro, el escenario es claro. Un ataque así, bajo excusas de seguridad, terminaría convirtiendo a la región en otro campo de guerra prolongada, con consecuencias que nadie podría borrar, y responsabilizó a esos sectores de ultraderecha por empujar al caos.
Con cada palabra, el presidente colombiano fue dibujando una imagen y es una guerra fabricada, diseñada desde afuera, que tendría como víctimas principales a los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. Sin lugar a dudas, pues reeditando este tipo de cosas que han sucedido en otras latitudes. Ese patrón entra con el discurso, como ya les decíamos, de la seguridad. Y no se trata de retórica. Por ejemplo, en Libia, tras la intervención de la OTAN en 2011, la producción petrolera cayó en 1.6 millones de barriles diarios, en menos de 400.000 en 5 años, mientras las mafias del tráfico se multiplicaron y multiplicaron sus ganancias. En Irak, de 20 años después de la invasión de 2003, todavía se calcula el 30% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Es decir, esto, señores, no es retórica. Es importante ver cuáles fueron los resultados en los otros contextos para que la situación no agarre desprevenido a más de uno, cualquiera que pueda comprarle el discurso a los líderes de extrema derecha, tanto en Colombia como en Venezuela, que coquetean y algunos hasta se emocionan con estas posibilidades. Imagínense ustedes, en las últimas horas, de hecho, hemos visto periodistas vinculados a la ultraderecha tanto en Colombia como en Venezuela, sobre todo en Venezuela, regodeándose de la posibilidad de, luego del traslado de flotas, de barcos estadounidenses a las cercanías de Venezuela, y regodeándose con una posible intervención. Una cosa increíble. Los datos los tenemos. Redes criminales, después de esto, ahora mueven, son los que se encargan de distintas operaciones en estos países que fueron invadidos. Como les decíamos, en Irak, 20 años después de la invasión, todavía se calcula que el 30% de la población vive bajo la línea de la pobreza, para tener algunos detalles, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, no es nada positivo lo que plantea, el escenario que se plantea cuando se hablan de invasiones de este tipo. Pero Petro, además, no se quedó callado, por supuesto, no se quedó solo en la denuncia geopolítica, también habló de los golpes al ELN en la frontera norte de Santander, señalando que incluso con el presidente Maduro se han dado pasos conjuntos contra las estructuras que desestabilizan toda la frontera conjunta entre ambos países. Explicó que la estrategia de esos grupos no es la guerra frontal contra los estados, sino algo más corrosivo, algo al estilo Traqueto, decía, para referirse a todas estas mafias vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, buscan sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados. Advirtió, comparando su táctica con mafias criminales. El presidente colombiano dejó claro que ese tipo de grupos armados binacionales no pueden existir en la región, y fue tajante en este sentido, y por eso todo el fortalecimiento de relaciones y la creación de fronteras conjuntas, de zonas de desarrollo, polos de desarrollo conjuntos, precisamente para fortalecer el trabajo de ambos países en este contexto. La advertencia de Petro, señores, no es un discurso vacío, es un escenario. Así en Colombia o en Venezuela significaría un desastre, millones de desplazados en la región andina, una ola migratoria comparable con catástrofes totales. Entonces, la alerta está allí. Hay factores de un lado y de otro que pareciera que coquetean sin lugar a dudas con esto y que hacen parte de los preparativos para lo mismo. Lo cierto es que se toparon con dos gobiernos que están en alianza y que tienen todo esto visto muy claramente, y que por supuesto están luchando contra estos flagelos de manera conjunta. Nosotros por supuesto seguimos los pasos de cerca de lo que van desarrollando ambos gobiernos, cómo se van defendiendo ante esto. Por lo pronto yo me despido, mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.